¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video de sábado en la tarde, la verdad que una tarde media fresca, está lindo para estar adentro, tomando algunos mates, algún cafecito, comiendo alguna facturita y mirando, por supuesto, alguna charlita, algún videíto, en fin. Estaba mirando un poco los comentarios, quiero que sepan que estoy un poco atrasado con las respuestas, pero voy a responder todos los comentarios, todas las preguntas en Instagram y acá mismo en YouTube. Pero bueno, después de la charlita de ayer, donde mostré la pinza alemana, surgió el nombre de la marca Mondial, que acá en el canal quizás mucho no se la muestra. ¿Por qué? Porque tengo algunas pinzas de la marca Mondial que verdaderamente tienen una anatomía bastante particular, bastante interesante, una pinza de precisión, la verdad que son muy lindas, muy medidas en sus dimensiones. Con esta pinza se podía entrar prácticamente en todos lados, lo mismo que esta, que es la de 8 pulgadas, una geometría bastante interesante, escueta en cuanto a su espesor, como para llegar a distintos lugares, como dije, de difícil acceso, que quizás con otra no se podía. Con estas verdaderamente se lograba la tarea. Bueno, tiene el corte lateral, cosa que no he usado, no uso. Los amigos que me siguen ya conocen mi teoría, que es que la sacan de centro, les daña el eje, porque bueno, por ahí algún amigo se acerca y es la primera vez que escucha este comentario. A mí los cortes laterales no me gustan. Estas son pinzas que verdaderamente son muy precisas, muy lindas en cuanto a su anatomía. Pero bueno, tienen el problema que bueno, para mostrar fierros viejos quizás no está bueno. Pero si bien son herramientas, como dije, que me gustan mucho, tienen esta contra. Los aislantes, los mangos, se dañan, se rompen, se quiebran. Pero esto es con el paso de los años. Lo que pasa que bueno, uno por ahí tiene unidades antiguas que han trabajado bastante y por ahí no tuvo la posibilidad de guardarlas a modo de colección, ¿no? Son herramientas de trabajo, pero tenían esta contra que se dañaban los mangos, los aislantes. Justamente surgió en los comentarios que el amigo Jonathan comentó que tiene de estas unidades, pero están dañados sus aislantes. Sería lindo poder conseguir en algún lado donde comprar los aislantes, los mangos, como se hacía antes, que se cambiaban, se sacaba todo este material que ya obviamente no sirve y se clavaban después de un tratamiento, ponerle cemento de contacto, por ahí calentar un poquito el mango para que entre como corresponde, con cierta suavidad, y después bueno, se enfríe y se seque el cemento de contacto y queda prácticamente inamovible. Pero bueno, las pinzas de la marca Mondial, tengo el alicate y tengo las pinzas de punta, son estas. Esta, una vez me acuerdo en la pandemia, estaba bastante aburrido en el taller y bueno, me di a la tarea de pulirla, rectificarla un poco para que no esté en este estado. Y me acuerdo que tenía los mangos, si bien están enteros, completamente sanos, pero estaban desteñidos, se habían puesto de un color, si bien vienen así, se habían puesto de un color blanco, producto de haber estado en contacto con la nafta, con el combustible. Entonces me acuerdo que las pinté, las traté de llevar más o menos a lo que era originalmente, cosa que bueno, por ahí no logré, pero es una de las pocas unidades, sacando el jueguito nuevo que tengo, es una de las pocas unidades que después de haber trabajado conserva sus mangos en perfecto estado. Como dije, de una geometría bastante interesante, dado que permitía llegar a distintos lugares. Las pinzas Mondial han marcado una época, al igual que las Monviso, al igual que por ahí las Bacher, al igual que bueno, Inafor, montones de marcas de herramientas que verdaderamente eran interesantes tener cuando por ahí no se podía llegar a la famosa Baco. La verdad que me gustaría conseguir de estas alguna que otra nuevita
para tener así a modo de colección, pero bueno, no se están dando los factores, no aparece. Así que nada, les mando un saludo, nos vemos en la charlita de esta noche, como digo siempre, un rato antes, un rato después de la cena, pero para los amigos que no las conocen, quería mostrarles las pinzas Mondial. Las tengo, sí, pero bueno, son espectaculares, con la contra de que los mangos, los aislantes, se quiebran, se rompen, y bueno, verdaderamente hoy ya no se puede hacer demasiado. Les mando un saludo.